Hola a todos. Hoy es viernes, 22 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo, el embajador Chas Freeman, está aquí con nosotros. Bienvenido, embajador Freeman. Encantado de estar contigo, Nima. Tenemos mucho de qué hablar. Sí, exactamente. Quiero empezar por lo que ha pasado en Israel, con el caso de las personas que intentaban ayudar a los gazatíes, al pueblo palestino, y que fueron detenidas por los israelíes. Y vimos un video impactante. ¿Y quién publicó ese video? Ben Gvir. Ben Gvir fue quien publicó ese video, mostrando cómo están tratando a esas personas. Y aquí está la grabación que difundió Ben Gvir. Con mucho orgullo, como si fueran grandes héroes. Mírame ahora, mírame. Sí, tenemos a una de esas personas que estaba entre los, ya sabes, los de Filadelfia que fueron detenidos por los israelíes. Esto es lo que dijo. We have one of these people who was among those people of Philatela who were detained by Israelis. Here is what she said. Por Israel, igual que a otras 425 personas. Todos estuvimos detenidos y me pusieron esposas en las manos y en los pies. Me arrastraron y cuando ya no podía caminar, me siguieron arrastrando por el suelo, me golpearon. Nos hicieron mucho daño a todos. Me apretaron tanto las esposas que en un momento dejé de sentir las manos y se reían todo el tiempo. Esa gente era tremendamente sádica. Nos maltrataron, nos pegaron y nos hicieron fotos. Me quitaron la camiseta y siguieron maltratando la noche. Mi mensaje al mundo es vergüenza. Vergüenza para todos vosotros. Vergüenza para todos los que guardan silencio sobre esto. Vergüenza para cada gobierno que sigue comerciando con Israel, incluido el mío. Siguen comerciando con Israel. Israel está cometiendo un genocidio. Mi gobierno es cómplice. Toda Europa es cómplice. Todo el mundo es cómplice. Así que mi mensaje para todos los gobiernos es vergüenza sobre vosotros. Y para toda la gente, por favor, levantaos. Levantaos y haced ruido por Palestina, por todos los genocidios del mundo. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará. Si no salimos en una flotilla, el gobierno no va a resolver. Nadie lo va a resolver. Solo el pueblo puede hacerlo. Embajador, también hubo algunas repercusiones en los medios israelíes. Tuvimos a Benjamin Netanyahu y al ministro de Asuntos Exteriores de Israel criticando a Ben Gvir, no por la forma en que trató a esas personas, sino porque publicó el video. Ese fue el principal problema. Adelante. Esa es la reacción habitual. Piensa en el vídeo de hace unos meses, en el que se veía a prisioneros palestinos siendo sodomizados en la cárcel. La consecuencia de aquello no fue que se castigara a los autores de la violación. En realidad, se les convirtió en héroes. Pero la mujer, la fiscal que permitió que el vídeo saliera a la luz, fue acosada, destituida de su cargo y llevada al punto de plantearse el suicidio. Así que la obsesión en Israel siempre ha considerado la gestión de su imagen como un instrumento clave de su política exterior y también de su supervivencia. Y eso tiene sentido, porque Israel, en muchos aspectos, está en una situación parecida a la de los dos reinos cruzados que se establecieron en Palestina hace unos 800 años. Y ambos dependían, igual que Israel, del apoyo externo. Y cuando perdieron su apoyo externo, se derrumbaron. Así que básicamente Israel tiene una obsesión con mantener su respaldo en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa. La mayoría de las personas en la flotilla eran europeas, más que estadounidenses. Había algunos estadounidenses, algunos canadienses también, y cuentan que fueron torturados, básicamente. Hemos visto fotografías de gente llegando a Estambul con lo que parecían ser quemaduras de cigarrillos por todo el cuerpo. Nos han dicho que algunas personas tenían huesos rotos. Hemos visto a gente gravemente golpeada. La joven que acaba de hablar en ese fragmento mencionó que le quitaron la camiseta.
Hay informes de violaciones de miembros de la flotilla por parte de los israelíes. Así que, en ese sentido, merecen por completo la descripción que ella les dio de ser absolutamente sádicos. Israel simboliza ahora un nivel de sadismo que ningún otro país puede siquiera empezar a igualar. Y eso no es bueno para Israel. Ha habido una reacción enorme en el extranjero, sobre todo en los países cuyos ciudadanos fueron maltratados. Se han hecho demandas a sus gobiernos para que intervengan. Los ministros de Asuntos Exteriores han sido llamados a actuar, pero hasta ahora todos son palabras. De nuevo, se habla de cortar realmente el comercio con Israel, de no renovar acuerdos y cosas por el estilo. Aunque habrá que esperar a ver si eso ocurre, porque la experiencia demuestra que los europeos son muy buenos quejándose, pero no tan buenos haciendo algo al respecto. Así que no sé cómo acabará todo esto. Lo que sí está claro es que ha debilitado mucho el apoyo a Israel en el extranjero y va a alimentar el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, el movimiento BDS en todas partes. Sí, creo que eso quedó claro en Kentucky contra Thomas Massie. Tuvieron que gastar bastante dinero en conjunto para enfrentarse a Thomas Massie y, ya sabes, para ganarle. En realidad, eso es un comentario terrible sobre el estado de la democracia estadounidense, porque aquí tenemos que el dinero se equipara a la libertad de expresión por decisión del Tribunal Supremo. Aquí el dinero se usa no para promover una causa, sino para castigar a la gente. Así que quienes aportan ese dinero no tienen ninguna aspiración de mejorar las cosas, solo quieren castigar a quien no está de acuerdo con ellos. Y nuestra política es completamente coercitiva e intimidatoria, no inspirador, no idealista, no aspiracional. Eso supone una ruptura fundamental que produce obsoletos. Y estés o no de acuerdo con Thomas Massie, y hay que decir que Thomas Massie tiene algunas ideas bastante extrañas, además de otras muy sólidas, él es una víctima. Y creo que esto, en realidad, va a volverse en contra del lobby sionista que lo derribó. $37 millones en unas primarias para un solo escaño. Eso no tiene precedentes. Pero ya ha habido ejemplos anteriores de esfuerzos parecidos y exitosos para castigar a políticos que fueron críticos con Israel. Y está claro que por eso derribaron a Massie. Donald Trump quería que desapareciera, pero el dinero vino del lobby sionista. Laura Loomer tuiteó, después de vencer a Thomas Massie, que ahora le toca a Rand Paul, ya sabes. Claro, por supuesto. Quiero decir, aquí hay toda una agenda de acciones llenas de odio. Ella es uno de los personajes más despreciables de la política estadounidense, y así la considera mucha gente. Tiene algún tipo de relación cercana con Donald Trump, y es cruel, totalmente inhumana, más israelí que estadounidense. Me refiero a que recuerda a personas como Ben Gurion o Smotrich, que no muestran ningún respeto por los seres humanos que no estén de su lado, ya sea en lo religioso o en cualquier aspecto. Embajador, el caso de Oriente Medio y la guerra entre Irán y Estados Unidos, según un informe de Axios, muestra que hay una diferencia entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Donald Trump, al parecer, intenta hacer algo distinto, de alguna manera poner fin a la guerra. En cambio, Benjamin Netanyahu quiere que la guerra continúe, porque este es su momento decisivo. Si no lo consigue ahora, no habrá otra oportunidad en la historia de su gobierno, ya que está al final de su mandato, al final de su carrera política en Israel. Por eso quiere mantener la guerra. Y según ese informe de Axios, Donald Trump no lo ve de la misma manera. ¿Cuál es su interpretación de todo esto? Bueno, Axios, este informe de Barak Ravid, que es tanto agente del Mossad como periodista,
dos papeles que en la práctica israelí no son incompatibles. Contaba que hubo una discusión acalorada de 3 horas entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump, en la que Netanyahu presionaba a Trump para reanudar la guerra. Creo que hay varias razones por las que Donald Trump no quiere retomarla. Él mismo ha mencionado supuestas peticiones de Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos para no reiniciar la guerra. No creo que eso tenga ninguna credibilidad. No dudo ni un momento de que los saudíes y los qataríes hayan presionado a Trump para que no la empiece, pero los Emiratos tienen una postura muy distinta. Y eso sugiere que se trata de otra de las historias inventadas de Donald Trump y que no refleja la realidad. La razón por la que no quiere reiniciar la guerra es en realidad por varias razones. Una de ellas es que, al parecer, el Pentágono le ha dicho que Irán ha mejorado mucho sus defensas aéreas y que volver a hacer lo mismo sería muy costoso en términos de bajas y de aviones perdidos. Así que no sería un buen espectáculo. No le permitiría declarar una victoria. Básicamente, lo que quiere es poder decir que ha ganado y marcharse. Y la otra razón, creo yo, tiene que ver con la política interna. Sabe que su posición dentro de la política estadounidense se está deteriorando rápidamente. Ya estamos en plena temporada de viajes de verano, los precios de la gasolina superan los $4.50 a nivel nacional y los $6 en California. Así que claro, hay una reacción política. Y él sabe que la guerra es impopular. Quiere ponerle fin. Sabes, he estado pensando en esto, y mi conclusión es que él no puede salir de esta guerra más que de una manera, si el Congreso se impone a su deseo de continuarla y le corta los fondos. Y por cierto, estuvieron a punto de hacerlo anteayer. La Cámara de Representantes estaba a punto de votar en contra de la guerra de Donald Trump. El presidente de la Cámara, el señor Johnson, canceló la votación porque no podía mantener unido al Partido Republicano detrás de Trump. Eso es grave. Así que hay una rebelión seria de republicanos contra Donald Trump, en parte por este tema, y en parte por lo que se ha llamado el fondo opaco de los delincuentes, es decir, esos $1.800 millones regalados a todos los amigos y seguidores de Trump que asaltaron el Capitolio y mataron a policías el 6 de enero. En fin, hay mucha reacción en contra. Así que creo que realmente la única forma en que puede salir de esta guerra con su reputación más o menos intacta es dejar que el Congreso lo aparte y decir que fue traicionado por el Congreso, que estábamos a punto de la victoria, como ha estado diciendo todo el tiempo, y que si el Congreso y los demócratas no se le hubieran opuesto, habríamos tenido una gran victoria. Puedo imaginarlo perfectamente diciendo eso. Es el típico enfoque del puñal por la espalda ante la derrota. Es lo que hicieron los franceses cuando los expulsaron de Argelia, lo que dijeron entonces. Hay precedentes. No es bonito, pero puedo imaginar a Donald Trump haciendo eso como un acto de desesperación, porque no tiene otra salida de esta guerra. No puede atacar a Irán de forma efectiva, militarmente. Irán tiene la capacidad de causar un enorme daño a Israel y a los países árabes del Golfo que colaboren a cualquier país árabe del Golfo que participe en un ataque contra Irán. Y no hay diplomacia. Ese es de hecho el último punto que quiero destacar. Básicamente hay un bloqueo total y no se está hablando de ninguno de los temas que Donald Trump sigue planteando. No habrá exportación a otro país del hexafluoruro de uranio, del uranio enriquecido al 60%. Eso ocurrió bajo el JCPOA, el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015. Pero ahora no va a pasar. El régimen iraní no va a volverse más conciliador. Se está moviendo en la dirección contraria. El bloqueo del estrecho se está debilitando poco a poco. Estados Unidos sigue bloqueando el estrecho, no de forma muy eficaz, pero los barcos chinos, coreanos y de otros países están consiguiendo pasar.
Irán está manteniendo conversaciones activas con Omán sobre cómo aplicar el peaje que ha impuesto de una forma que beneficie a ambos. Los Emiratos Árabes Unidos quedan fuera de eso porque siguen alineados con la posición israelí y apoyan la acción estadounidense contra Irán. Así que Irán está sufriendo. Sí, ha sufrido muchísimo en esta guerra, pero parece dispuesto a aceptar aún más sufrimiento. Y desde luego, puede causar mucho más sufrimiento a los árabes del Golfo y a los israelíes si la guerra se reanuda. Por todo esto, no sé si Donald Trump ha pensado en dejar que el Congreso le obligue a salir de la guerra, como mencioné antes, pero por todas estas razones, él no quiere reanudarla. Y Benjamin Netanyahu está decidido a hacerlo, por las razones que tú has señalado. Es decir, no tiene a dónde ir. Su objetivo era destruir el Estado iraní y, si era posible, fracturar Irán en países más pequeños. Si no, al menos someterlo, intimidarlo hasta el punto de que no pudiera representar una amenaza, eliminar su opción de disuasión nuclear y así sucesivamente. Nada de eso va a ocurrir. Así que Netanyahu se enfrenta a una posible condena por corrupción al final de su carrera política y a un daño terrible al Estado de Israel por su política equivocada. No está claro que Israel pueda sobrevivir. Desde luego, no podrá hacerlo si desaparece el apoyo estadounidense y europeo, algo que Ben-Gvir parece estar esforzándose mucho en conseguir. Y tampoco podrá sobrevivir si no es capaz de defenderse y no está dispuesto a practicar la diplomacia. No existe tal cosa como la diplomacia israelí. Existe un Ministerio de Asuntos Estratégicos que manipula la opinión pública en Estados Unidos y en otros lugares en favor de Israel. Hay defensores feroces de Israel en los lobbies de países como Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. Alemania, por su parte, arrastra una culpa histórica por el Holocausto que la paraliza en este tema. Pero, bajo la superficie, las opiniones públicas de todo el mundo, incluidas las comunidades judías, se han vuelto en contra de Israel. Así que Netanyahu ha llevado a Israel por un callejón sin salida. No hay salida posible. Y Donald Trump también está atrapado en un callejón sin salida. Así que no pasa nada. Eso significa que, a menos que el Congreso actúe para poner fin a la guerra, probablemente tendremos otra ronda de combates, que será aún más desastrosa para Estados Unidos e Israel que la primera, y muy perjudicial para Irán. Por lo que hemos visto hasta ahora, ni siquiera son capaces de defenderse de los drones FPV de Hezbollah. Hezbollah está golpeando esas baterías del domo de hierro por todas partes, y ese es el problema que tienen ahora mismo. No sé cuánto tiempo podrán seguir así, porque no es fácil reproducir o aumentar las reservas de esas baterías en Israel con todo lo que está ocurriendo en la guerra. No, creo que Hezbollah está usando drones guiados por fibra óptica, algo que los ucranianos y los rusos fueron los primeros en desarrollar, y son muy eficaces. No se pueden desviar y están causando bastantes bajas en las fuerzas israelíes en el sur del Líbano. Pero Hezbollah también está disparando, como decías, hacia Israel y atacando instalaciones militares allí. Así que, de nuevo, volvemos al hecho de que los supuestos altos el fuego que se han declarado en realidad no existen. No hay alto el fuego en el Líbano. No hay alto el fuego en Gaza. Los israelíes siguen cometiendo un genocidio allí. Lo hacen, eso sí, de forma más lenta. El sadismo que se vio en el trato a la gente de la flotilla es algo típico. ¿Se puede señalar a Ben-Gvir? Sí, pero en realidad Ben-Gvir representa a la sociedad israelí en su conjunto. Es una sociedad muy sádica. Es una mentalidad psicótica que sinceramente el mundo no debería tolerar. Y mire, tiene muy poco que ver con el judaísmo. Si acaso, no creo que tenga un verdadero respaldo religioso, aunque haya rabinos en Israel que lo apoyen. Pero este no es el judaísmo que practicamos en su país o en el mío. Son personas indecentes que se esconden tras la bandera del judaísmo.
your understanding of Israel Tu and comprensión Lebanon de is Israel y the same Líbano va a because ser la misma, they porque se está talk hablando de about que Israel y Israel Líbano and forman parte de Lebanon esto, being part of pero this, but we sabemos que hay know conversaciones there entre are los dos talks between the gobiernos, two el de governments of Israel y Israel el de and Líbano, Lebanon, que no tienen en which cuenta la doesn't posición de consider the Hezbollah. position of Hezbollah. No consideran todos Doesn't esos consider ataques que all these Israel está attacks that llevando a Israel cabo en el is sur del doing in the Líbano. southern part of Y no Lebanon. solo en el Líbano. And Ayer how vimos a Israel not bombardeando only Siria. Lebanon, we've seen Entonces, ¿quién va a yesterday decidir? Israel Porque al bombed fin y al Syria. cabo, si Israel se detiene aquí y luego ataca a otros países, ¿quién va a tomar esa decisión? And going to attack other countries, who's going to decide about it? Is there any sort of understanding in the United States to ¿Hay put algún pressure? tipo de entendimiento en We know Estados that Unidos para these ejercer things have come presión? into the surface Sabemos because que las of the war diferencias están against saliendo a Iran. la luz But how con el about caso de la other guerra fronts? contra Irán. Israel is talking Pero ¿qué about, pasa con well, otros frentes de los que habla nobody knows why Israel? are they attacking Nadie sabe por qué Syria, están what atacando are Siria. they Están bombing bombardeando la southern parte part sur of del Lebanon? Líbano. It seems that they Da want la to impresión create de que some quieren sort of crear una gas especie de fields in zona the southern muerta en el part of sur del Lebanon. Líbano. Yo diría que, I por lo que would hemos visto hasta say that ahora, from Hezbollah what we está see intentando so memo far, el norte de Hezbollah is Israel. trying to do the same with the case of the northern part of Israel. Exactly. Well, that's a very complicated Exacto. Bueno, esa es una pregunta muy complicada. La triste respuesta es que no veo ningún movimiento real en Estados Unidos para defender ni al Líbano ni a Siria. No creo que la gente entienda del todo que la agenda israelí es la expansión territorial. Es un supuesto Estado sin fronteras. Lo normal para que un país sea considerado un Estado es que tenga fronteras establecidas, reconocidas o al menos declaradas. Israel nunca ha definido sus fronteras, y está claro que tiene la intención de anexionarse partes de Siria más allá de los Altos del Golán, que ya se anexionó en 1967. También está claro que pretende anexionarse el sur del Líbano. Y en este contexto, las conversaciones entre el gobierno libanés y el gobierno israelí son una farsa, son una pantomima, una engañifa. They are a charade, they are a deception. Because the Lebanese government wants to use Porque el gobierno libanés quiere usar a Israel para deshacerse de Hezbollah y devolver el poder a los suníes y a los cristianos, que son los grupos favorecidos por la constitución libanesa, a pesar de que la demografía del país ha cambiado y ahora la gran mayoría es chií. Así que las conversaciones entre Líbano y Siria tienen dos efectos. El primero, que no tienen ningún efecto en los combates, porque el gobierno libanés no está defendiendo al país. Quien está defendiendo Líbano es Hezbollah. Y el segundo, que esas conversaciones deslegitiman al gobierno, porque los libaneses pueden ver que su propio gobierno está representando una farsa. No está defendiendo Líbano, está intentando colaborar con Israel contra Hezbollah. It is trying to collaborate with Israel against Hezbollah. So, I don't hold any great grief for Mira, no tengo ninguna simpatía especial por Hezbollah ni por el gobierno libanés, y desde luego tampoco por Israel. Pero esto es una operación de engaño totalmente transparente por parte de Estados Unidos e Israel para mantener unas conversaciones que en realidad no significan nada y no pueden lograr nada, aunque, al parecer, sí han conseguido lo que pretendían. Engañar a suficiente gente para que Israel pueda seguir matando personas en Líbano y destruyendo sus casas. Una vez más, puro sadismo en acción. Esto es totalmente inaceptable. La joven que hablaba en el vídeo que mostrasteis antes, la que iba en la flotilla y fue maltratada, tiene toda la razón. Esto no debería ser tolerable para nadie, en ningún lugar. This should not be tolerable to anyone, anywhere. Yesterday I was talking with Laith Marouf. Ayer estuve hablando con Laith Marouf. Es un periodista en Beirut, embajador. Y la situación en Líbano es bastante crítica, porque la gente que huye de Siria está yendo al Líbano. Los palestinos también están yendo al Líbano, y la gente del sur del país se está desplazando hacia el norte y hacia el centro. Es una crisis enorme en cuanto al movimiento de personas dentro del país, y al juntarse todos, eso genera un problema muy grande para el país. Además, el gobierno es, en gran parte, incapaz de gestionarla. Por eso Hezbollah tiene un papel muy importante en todo esto. Y básicamente, ahora mismo lo están haciendo todos ellos. And basically they're doing everything right now. Well, Hezbollah has shown its capability. Bueno,
Hezbollah ha demostrado su capacidad para proteger a su propia gente, a sus miembros, a la comunidad chií en general y, en definitiva, al Líbano. Es una organización bien estructurada, eficiente y muy competente en el campo de batalla, algo que el ejército libanés no es. Así que sí, pero sabes, ¿nos recuerdas que Siria y el Líbano fueron en su día un solo país y que los dividió el imperialismo francés? Los franceses separaron lo que hoy es el Líbano de Siria para crear un enclave cristiano en Asia Occidental que dependiera de ellos. Todo esto formaba parte de las discusiones del acuerdo Sykes-Picot y demás, porque originalmente Siria y el Líbano formaban parte del Imperio Otomano. Así que sí, tienes toda la razón. Now you're quite right. It still is one area, really, and Sigue siendo, en realidad, una sola zona, y la gente, las poblaciones, se mueven de un lado a otro. Sirios que intentan refugiarse en lo que hoy es Líbano, libaneses que se desplazan dentro del Líbano o hacia Siria. El problema de fondo va a ser el mismo que en el conflicto civil sirio, fomentado por los árabes del Golfo, Estados Unidos, Israel y Turquía. Es decir, que esos refugiados tendrán que ir a algún sitio. Cuando la crisis siria envió una enorme cantidad de refugiados a Europa, eso provocó una reacción en contra de ellos, que desplazó la política europea hacia la derecha populista. La xenofobia europea se activó. ¿A dónde van a ir ahora esos refugiados? No, son pueblos competentes. Deberían ser inmigrantes deseables. Trabajan duro, son honestos, tienen conocimientos. They have knowledge. There are Lebanese all over the world. There are Syrians all over the world. Hay libaneses por todo el mundo, hay sirios por todo el mundo, y son buenos ciudadanos, pero nadie va a acogerlos. Así que básicamente lo que Israel ha hecho con esta población es lo mismo que los nazis hicieron con los judíos de Europa, dejarlos sin ningún lugar a donde ir. Y claro, recordamos las historias, en vísperas del Holocausto, de grupos judíos que intentaban llegar a Estados Unidos o a otros países y se les negaba la entrada. Y ahora Occidente vuelve a dar la espalda a la gente, mientras apoya el genocidio israelí, la limpieza étnica, los asesinatos, las violaciones masivas, las masacres. En Occidente estamos apoyando eso, y aún así no estamos dispuestos a afrontar las consecuencias. Así que por lo visto, ahora mismo no hay respuesta para esto. There is no answer to this, apparently, at present. ¿Cree que una guerra entre Irán e Israel podría hacer que los países del Consejo de Cooperación del Golfo mostraran más apoyo al pueblo palestino? I don't know. I do know that, No lo sé, no lo sé. the Sí sé que, con la excepción de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que forman parte de los llamados Acuerdos de Abraham, los demás países del Consejo de Cooperación del Golfo están ahora más preocupados por la amenaza de Israel que por la de Irán. Claro, han tenido una amenaza por parte de Irán debido a su complicidad en el ataque contra ese país. Y ahora está saliendo a la luz que en realidad no son tan inocentes como dicen. En verdad, estaban cooperando con Estados Unidos y por tanto indirectamente con Israel. Los Emiratos Árabes Unidos cooperaron directamente con Israel. conspired with Israel on this. Anyway, I don't see any evidence. De todos modos, no veo ninguna prueba de que esto aumente el apoyo a los palestinos. Creo que hay que distinguir entre estar en contra de Israel y apoyar a los palestinos. Mucha gente en los países árabes del Golfo está horrorizada por lo que se les está haciendo a los palestinos, pero eso no significa que vayan a hacer algo por ellos. Están horrorizados con Israel y con su comportamiento, como lo está casi todo el mundo. Así que Israel ha conseguido crear una situación en la que cada vez más gente es anti-israelí. Pero eso no quiere decir que sean necesariamente pro-palestinos. Bueno, sé cuál es la respuesta a eso. Well, I don't know the answer to that. It would be the Gulf Arabs. Serían los árabes del Golfo, francamente, quienes han tenido serios problemas con los palestinos, empezando por la Organización para la Liberación de Palestina, que es una organización laica, no religiosa, y por tanto inaceptable para la rama salafista del Islam suní. Yasser Arafat era ateo, y eso no sentaba bien a los saudíes, a los cataríes y a otras personas del Golfo.
Los kuwaitíes, cuando fueron ocupados por Irak, sabían perfectamente que Yasser Arafat y la OLP estaban aliados con Irak. Cooperaban con Irak, con Jordania y con Yemen, bajo Ali Abdullah Saleh. Por eso, los kuwaitíes, que habían sido los más amistosos y los más generosos de todos los árabes del Golfo con los palestinos, retiraron en gran medida su apoyo. To the Palestinians withdrew their support to a great extent. So the Palestinians have made a whole series of Los palestinos han cometido toda una serie de errores en la forma en que se relacionan con los árabes del Golfo. Y por cierto, la OLP nunca tuvo realmente apoyo de Irán. Así que bueno, es irónico. El único grupo palestino que Irán ha apoyado de verdad es Hamas, que es un movimiento suní y democrático, mientras que Irán no es suní. Aunque hay muchos suníes en Irán, el país es abiertamente pro-chi y normalmente los suníes y los chiíes no se han llevado bien. Pero Hamas skafwit dependiente de Irán para abnawit. Todo este forma un entremal increíbles palos y sentimientos enfrentados, ¿veis? Y en el fight swat ti Irán de Israel. and at the heart of all of it is the sadism of Israel. Sí. Acabamos de recibir una noticia hace unos momentos. En una declaración conjunta, Bahrein, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos condenaron y rechazaron el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz y pidieron a los barcos que no se pusieran en contacto con la autoridad del estrecho del Golfo Pérsico. ¿Cómo ves que se estén uniendo para hablar de, no sé, algún tipo de acción formal que puedan tomar? No, it's of course they're against Iranian control of the Strait of Hormuz. Por supuesto que están en contra de que Irán controle el estrecho de Hormuz. No creo que Omán estuviera incluido en ese grupo, ¿verdad? Así que lo que tenemos, en realidad, son los otros 5 miembros del Consejo de Cooperación del Golfo intentando crear un frente común. Ahora bien, eso debería agradar a Irán, porque si forman un frente común, entonces se puede llegar a un acuerdo con los 5 a la vez. Y Irán tiene que alcanzar un acuerdo con los árabes del Golfo. Después de que Irán elimine el bloqueo estadounidense del estrecho de Hormuz y en lugar de un bloqueo establezca un sistema de peaje en el estrecho, esa nueva autoridad del estrecho del Golfo Pérsico será la que lo gestione. Y van a tener que mantener una relación con los árabes del Golfo por muchas razones. Bueno, para empezar, son vecinos. Tienen que ser amistosos, no enemigos. Y bueno, Irán siempre ha querido tenderles la mano. En segundo lugar, necesitan el dinero. Ya sabes, ¿quién va a pasar por el estrecho si no pueden sacar petróleo de Al Jubail o gas de Qatar? Así que ya ves, Irán tiene muchas razones para querer llegar a un acuerdo con los árabes del Golfo, entre ellas que uno de los objetivos que han declarado en esta guerra es eliminar las bases militares estadounidenses. Así que si los 5 se están uniendo y yo estuviera en Teherán, diría, vale, a corto plazo esto es un problema, pero a largo plazo es una ventaja. De nuevo, hay que pensar que esta guerra no se va a resolver en el campo de batalla. No se va a resolver con buques de guerra pasando por el estrecho de Hormuz. No se va a resolver de ninguna otra forma que no sea con diplomacia. Y la diplomacia significa encontrar algún tipo de terreno común. Ese terreno común es que Irán tiene interés en permitir que esos países naveguen por el estrecho de Hormuz. Y ellos también tienen interés en hacerlo. Probablemente preferirían no tener que pagar una tasa por hacerlo. Probablemente preferirían no tener que tratar con Irán para hacerlo. Pero no les queda otra. Así que, al final, esta guerra, entre los muchos efectos perniciosos que dejará atrás, va a dejar a Irán con el control del estrecho de Hormuz. Esto va a sentar un precedente para el control de otros estrechos por parte de los países ribereños. Quiero decir, ya estamos oyendo debates de ese tipo en Indonesia sobre el estrecho de Malaca, con una oposición firme de Singapur y algo menos firme de Malasia. E Irán habrá cambiado el derecho internacional para poder beneficiarse de su situación geográfica.
Irán no va a renunciar al control del estrecho de Hormuz, del mismo modo que no va a renunciar a su uranio, porque la lección de la historia, al menos desde la creación del Estado de Israel, es que si no tienes un elemento disuasorio, estás perdido. Así que Irán no quiere sacrificarse en el altar de unos principios establecidos por la Marina Británica en el siglo XVIII. Va a insistir en controlar el estrecho. Va a insistir en su derecho a enriquecer uranio. On the right of enrichment of uranium, it's going to, if it doesn't build a bomb, it will retain the ability to do so. Si no construye una bomba, seguirá teniendo la capacidad de hacerlo en poco tiempo. Así que esta guerra no ha conseguido nada, salvo la humillación de Estados Unidos e Israel. Y básicamente, Netanyahu y Trump están acorralados. Ahora Netanyahu viene a decir que Israel tiene que separarse de Estados Unidos, que no puede seguir dependiendo de él. Bueno, eso te dice que tiene su propia versión de ese Trump. Yo estaba ganando y me traicionaron. Los estadounidenses traicionaron a Israel. Esa es la nueva narrativa, que Estados Unidos no apoyó a Israel cuando lo necesitaba. Si simplemente hubiéramos apoyado a Israel, Israel existiría desde el Éufrates hasta el Nilo, quizá. Creo que esa es la idea. Y tanto Trump como Netanyahu son muy buenos en hacerse las víctimas. Así que supongo que esto acabará con Israel culpando a Estados Unidos y Trump culpando al Congreso. Ayer, la Guardia Revolucionaria iraní, en un comunicado oficial, anunció que si la guerra vuelve a empezar, no será una guerra regional. Va a ir más allá de la región. Van a atacar bases estadounidenses fuera de Oriente Medio, fuera de Asia Occidental. Y no tengo ningún motivo para no creer lo que dicen, porque ya lo advirtieron antes de que empezara esta guerra. Dijeron que sería una guerra regional, y efectivamente lo fue cuando comenzó. Y ahora están diciendo que va a ir más allá de la región. Bueno, no está claro qué significa exactamente. Verás, creo que extrarregional probablemente, e inevitablemente en el caso de Irán, dadas las limitaciones de sus capacidades, no significa, ya sabes, ataques con misiles contra bases en Europa o en Diego García o algo así. Pero sí podría referirse perfectamente a guerra irregular, lo que también se conoce como terrorismo, porque Irán tiene la capacidad de golpear en el extranjero a través de sus aliados, de iraníes leales a la República Islámica, que son ciudadanos de otros países o que residen en otros países. Así que podríamos ver, no sé qué está planeando la Guardia Revolucionaria, pero sí sé que la Guardia Revolucionaria no es el líder supremo. Y no parece estar tan preocupada por los asuntos religiosos como lo está el líder supremo. Mojtaba Khamenei, quién sabe dónde está, se está escondiendo. Parece que todo el mundo está así. Ya sabes, Netanyahu se esconde, Khamenei se esconde, Trump intenta construirse un sitio donde esconderse debajo del nuevo salón de baile. Parece que las cosas van por ahí. Erdogan, hasta donde yo sé, todavía no se esconde, pero eso también podría pasar. Y bueno, no sé muy bien qué significa eso. Entiendo lo que dices. Irán suele cumplir lo que promete, y lo hace en serio. Si Irán dice que va a actuar más allá de la región, lo hará. Pero ¿cómo lo hará? Irán tiene muchas opciones. Ataques con misiles, guerra irregular, terrorismo, todo tipo de cosas. En fin, básicamente, la definición de un terrorista es alguien con un resentimiento y sin fuerza aérea. Así que, si tienes un rencor y quieres vengarte de alguien, pero no tienes una fuerza aérea, pues creas una. O mejor dicho, la improvisas. Conviertes un avión de pasajeros en un misil de crucero, como el 11 de septiembre. La gente sabe cómo hacer esas cosas. Las bombas más inteligentes de todas son las suicidas, porque las guía el cerebro humano, que sigue siendo un poco mejor que la inteligencia artificial, supongo. Así que, ¿quién sabe a dónde puede llevarnos esto? Pero ha sido, francamente, un milagro que el conflicto palestino no haya vuelto a estallar en terrorismo global, como ocurrió en los años 60. Irán tiene capacidad para responder, y probablemente no quiere implicarse en el terrorismo,
pero puede que según su propio criterio se vea obligado a hacerlo. Así que creo que eso es una advertencia muy seria. But it may have to in its own judgment. So I think that's a serious warning. I think they have something, Ambassador, when it Creo comes que to tienen military algo, embajador, capabilities, en lo que because respecta a sus there's a lot of capacidades voices militares, around that say porque hay we have a muchas lot voces of en Irán que surprises. dicen, tenemos muchas Terribly. sorpresas I'm not militares. talking about No sé exactamente a qué se refieren, pero parece que no mostraron sus capacidades durante la guerra que tuvieron durante 40 días. Well, I would say I'm skeptical. Bueno, diría que soy escéptico. Creo que con el tiempo, Irán desarrollará un misil balístico intercontinental para disuadir a Estados Unidos, igual que ha hecho Corea del Norte. Si será nuclear o no, es una cuestión abierta. Yo espero que sí lo sea, aunque quizá me equivoque en eso. Pero tengo que decirte, Nima, que el tema de la transparencia militar es algo que conozco muy bien, por muchas conversaciones que he tenido con los chinos sobre ese asunto. Y está claro que, si eres débil, quieres creer que tiene capacidades ocultas, porque eso disuade a los demás. Hidden capabilities, because that deters people. If you're strong, you show those capabilities. Si eres fuerte, demuestras esas capacidades. Así que no las veo, pero quizá estén ahí. Y lo más probable es que formen parte de una estrategia de disuasión que puede ser más aspiracional, es decir, que Irán esté desarrollando armas que en el futuro puedan hacer cosas que ahora no puede. No lo dudo. Irán es una sociedad muy capaz, con buenos ingenieros, y estoy seguro de que te echan de menos. Los dejaste sin ejercer la ingeniería. Pero tienen a otras personas, mis magfines de Venmeth. Severi, es thirate. Nisipsur escéptico. But for now, I'm skeptical. Shoigu también dijo eso, embajador. Perdón por interrumpir. Shoigu dijo que Irán tiene capacidades que no mostró. Y las tiene. Sí, creo que eso es cierto. Yeah, I think that's right. I think that's right. What those capabilities are. Creo que eso es correcto. Ahora bien, ¿cuáles son exactamente esas capacidades? No lo sé. Y por cierto, me acordé de la Guerra del Golfo, cuando estuve en Riad durante la guerra para liberar Kuwait. Teníamos una obsesión con la posible entrega de armas biológicas desde Irak por aviones iraquíes. De hecho, hubo 2 aviones que, según se informó, llevaban armas biológicas y fueron derribados sobre el Golfo. Pero ya sabes, la realidad es que se puede entregar un arma biológica dentro del no misión brúbico, pues por una bomba en un coche, no necesitas un avión sofisticado. You don't need a fancy aircraft. You can deliver a problem to somebody. Puedes causarle un problema a alguien con una bala, ya sabes. Quiero decir, las capacidades podrían incluir la capacidad de llevar a cabo asesinatos, porque Irán no ha estado haciendo eso, no desde hace mucho tiempo. Y cuando sí realizó asesinatos, fueron solo contra otros iraníes que se oponían a la República Islámica. Hasta donde yo sé, no ha estado asesinando a extranjeros. Pero podría hacerlo, así que hay muchas capacidades. Ahora bien, si son tecnológicas o no, no estoy seguro. Creo que a Shoigu hay que tomarlo en serio, pero tampoco se puede negar down moneda. But I'm not sure that he's talking about technology either. Yeah. The point right now is that Saudi El punto Arabia ahora is mismo not es que Arabia Saudí está hablando de un pacto de no agresión con Irán, porque como acabas de mencionar, el caso del estrecho de Hormuz está, de alguna manera, haciendo que todos estos países se acerquen, en mi opinión. No tienen otra opción, no hay otra alternativa sobre la mesa, y tienen que hablar, tienen que gestionar, tienen que coordinarse. Y el otro punto son Rusia y China. Adelante. Russia and China. And go ahead, Ambassador. No, it isn't just they who have. No son solo ellos los que tienen que hablar con Irán. Mira, Corea y Corea del Sur enviaron un enviado a Irán. Japón también ha enviado un enviado a Irán. Todo el mundo tiene que hablar con Irán, porque el 20% del comercio mundial de petróleo y gas pasa por el estrecho de Hormuz. Y ahora el estrecho de Hormuz está bajo control efectivo de Irán. Así que hay que hablar con Irán. Y los árabes necesitan hablar con Irán más que nadie, y lo están haciendo. Estoy seguro hablando con Irán. Sabemos que ha habido llamadas telefónicas de un lado a otro, pero sospecho que hay mucho más que eso.
but I suspect there's a lot more than that. And I see every sign that they are. Y veo todas las señales de que están intentando crear una arquitectura de seguridad para después de la guerra que reduzca la amenaza de Irán hacia ellos. Y para conseguirlo, tienen que reducir o eliminar la presencia estadounidense en su territorio. Así que, cuando hablamos de un pacto de no agresión, ¿qué significa eso exactamente? ¿Arabia Saudí atacó alguna vez a Irán? No lo creo. ¿Usaron los Estados Unidos bases en Arabia Saudí para atacar a Irán? Sí. Entonces, si hablamos de un pacto de no agresión, ¿de qué agresión estamos hablando? Estamos hablando de Irán, por un lado, y de Estados Unidos e Israel, por el otro. ¿Cómo se hace un pacto de no agresión en esas condiciones? How do you do a non-aggression pact? You neutralize yourself. You say, Te neutralizas. Dices, no, yo no tomo partido. Entre Israel e Irán no tomo partido. No tomo partido entre Estados Unidos e Irán. Soy neutral. Así es como se hace un pacto de no agresión. Si alguien tiene otra forma de hacerlo, de lograr un pacto de no agresión, que me lo diga. Yo no veo otra manera. Así que cuando hablan de un pacto de no agresión, creo que en realidad están hablando de negociar un acuerdo con Irán. Y la gestión del estrecho de Hormuz tiene que formar parte de eso. Tiene que formar parte de eso. En fin, creo que habrá mucha diplomacia una vez que la flotilla estadounidense que bloquea el estrecho se haya retirado. U.S. flotilla blockading the strait is gone. We had the summit between, Tuvimos la cumbre en Pekín, y después de que Donald Trump fuera a Pekín y se reuniera con Xi Jinping, vimos a Vladimir Putin ir allí y hablar con él. Cree que tienen su propio tipo de relación, ahora que hay un nuevo gasoducto que va de Rusia a China. Pero el otro tema es Oriente Medio. ¿Cómo ve las políticas de estos dos países, que son tan importantes para la región? Well, I'll make a number of comments. First, Bueno, haré varios comentarios. Primero, Donald Trump y Vladimir Putin no son los únicos que visitan Pekín estos días. Hay muchos más, como Aramco y otros procedentes del Golfo, además de europeos de distintos tipos. Básicamente, Pekín está emergiendo como el centro de la diplomacia global, el nuevo punto de gravedad de la diplomacia mundial. Está desempeñando el papel que antes tenía Washington. Ahora hay que ir a Pekín para hablar con los chinos, porque ya son una potencia mundial. Es decir, sus intereses deben tenerse en cuenta en cualquier parte del mundo. En cuanto a la relación entre China y Rusia, no creo que hayan llegado realmente a un acuerdo sobre los términos del gasoducto Fuerza de Siberia. Puede que hayan estado cerca. They may have come close. They both have a reason to want to reach agreement on that. Ambos tienen motivos para querer llegar a un acuerdo sobre eso. A China le gustaría depender menos del transporte marítimo para su suministro de energía. Rusia, por su parte, vería con buenos ojos la inversión y los empleos que eso generaría. Y los dos están dispuestos a confiar más el uno en el otro. En cuanto al Golfo, Irán y los países árabes, ambos buscan estabilidad en la región, cada uno por sus propias razones. Y también quieren que Estados Unidos se retire como parte de la creación de esa estabilidad. Tanto ellos como Irán han propuesto la idea de una estructura de seguridad cooperativa en el Golfo, lo que significaría que no habría fuerzas extranjeras allí, ni chinas, ni rusas, ni estadounidenses, ni quizá tampoco francesas. Sé que los franceses tienen una base en los Emiratos, así que parece que están pensando en la misma dirección. Y comparten un interés, como ya hemos comentado antes, un interés irónico, en restaurar el orden mundial que Estados Unidos está desmantelando. Estados Unidos creó un orden mundial que fue muy favorable para China, y podría haberlo sido también para Rusia si no nos hubiéramos metido en una guerra por delegación en Ucrania a causa de la ampliación de la OTAN. Ellos quieren recuperar ese orden, y eso significa respeto por la Carta de las Naciones Unidas, por el derecho internacional y por la diplomacia. Estados Unidos ha abandonado por completo la diplomacia. No estamos hablando con Irán de forma diplomática.
Estamos exigiendo su rendición sin ningún motivo para hacerlo, porque no hemos ganado la guerra. No tenemos diplomáticos profesionales. No había nadie con Witkoff y Kushner cuando se reunieron en Moscú, o en Roma, o en Viena, o donde fuera que se reunieran. Así que, sin apoyo profesional. No hay un proceso de política en Washington. Y por eso, ya sabes, un día Pete Hegseth ordena retirar 4,000 tropas de Polonia y al día siguiente Donald Trump dice que va a enviar 5,000 tropas a Polonia. No hay ninguna coordinación. There's no coordination at all. So basically, if you negotiate with the United States, Básicamente, si negocias con Estados Unidos, no estás seguro de si cumplirá su palabra, de si es capaz de llegar a un acuerdo o de si realmente sabe lo que está haciendo. Y claro, quiero decir, ¿por qué Rusia y China no iban a entender eso? Las dos lo entienden perfectamente. Así que creo que un último punto importante es el papel de China en la región, que incluye haber mediado una relación entre Arabia Saudí e Irán, un acercamiento. Ese es el precedente. Ahora los chinos están utilizando a Pakistán como emisario para lograr algún tipo de reordenamiento en el Golfo. Y eso, desde luego, inquieta a la India. That distresses India, to be sure. From the Chinese point of view, it's very good because Pakistan. Pero desde el punto de vista chino, es muy positivo porque Pakistán tiene conexiones. Ahora tiene un tratado de defensa con Arabia Saudí. Mantiene una relación con Irán. El líder militar pakistaní, Asim Munir, está en Teherán. Y Pakistán forma parte de la región. Forma parte de una combinación militar e industrial incipiente entre Egipto, Turquía, Arabia Saudí y el propio Pakistán. Para los chinos, colaborar con Pakistán es muy ventajoso. Así, no exponen su propio prestigio, no complican su relación con Estados Unidos y al mismo tiempo tienen la posibilidad de lograr un éxito diplomático. Eso es lo que está ocurriendo. Achieving a diplomatic success. So that's what's going on. Yeah. Ambassador, next country in line, Sí. Embajador, parece que el siguiente país en la lista va a ser Cuba. Marco Rubio dijo que Cuba no solo tiene armas que ha adquirido de Rusia y de China, sino que además alberga presencia de inteligencia rusa y china. Y el ministro de Exteriores cubano respondió que está diciendo ese tipo de mentiras, porque se está preparando para una nueva guerra contra Cuba. El presidente de Cuba dijo que sería una masacre si llegan tan lejos, si nos atacan. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Podría eso ser una especie de carta ganadora para Donald Trump para iniciar un nuevo ataque? Porque él siente que fracasó en Oriente Medio, y por eso podría hacer algo contra Cuba. Cree que el resultado sería el mismo que en Venezuela. Yo no lo veo así, porque Cuba es totalmente diferente de Venezuela. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Well, I know something about Cuba. I've been there. Bueno, sé algo sobre Cuba. He estado allí. Negocié con los cubanos la retirada de sus fuerzas armadas de Angola y la independencia de Namibia respecto a Sudáfrica. Son muy competentes. El control del país está muy institucionalizado, así que me tomo muy en serio las advertencias del gobierno cubano de que esto sería una masacre. Creo que tienen razón. Dicho esto, lo que dice Marco Rubio es un completo disparate. Es exactamente lo mismo que las calumnias contra Venezuela que sirvieron para justificar el ataque a ese país. Es cierto que hay presencia de inteligencia tanto rusa como china en Cuba, pero Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. Cuba is no threat to the United States at all. And let me go back here. Déjame volver un momento atrás. Cuando Fidel Castro hizo su revolución hacia 1960, yo era un hombre joven. Seguí aquello muy de cerca. Hablo español. Me caen bien los cubanos, así que los seguí con atención. La decisión de Estados Unidos de marginar, aislar, boicotear y sancionar a Cuba tenía 4 objetivos. Primero, Cuba se convirtió en un puesto avanzado del poder soviético junto a Estados Unidos. Estados Unidos había colocado misiles Júpiter en Turquía, capaces de alcanzar la Unión Soviética desde muy cerca. La Unión Soviética, a su vez, puso misiles en Cuba para hacer lo mismo con Estados Unidos. Eso no era aceptable para Estados Unidos. Y en 1962 nos enfrentamos a la Unión Soviética por este asunto. 13 días de la crisis de los misiles de Cuba, que se resolvió de forma muy eficaz entre John F. Kennedy y Nikita Khrushchev.
Segundo, Kennedy and Nikita Khrushchev very effectively. Second, so that problem, no more Soviet outposts. así que ese problema, ya no había un puesto soviético. Como resultado de las negociaciones entre Angola y Namibia en 1989, la Unión Soviética prácticamente dejó de tener presencia militar en Cuba. Así que ese asunto desapareció. El segundo tema era la exportación de la Revolución cubana a otros países de América Latina. Y cuando Cuba aceptó retirarse de Angola, y también había estado en Etiopía, en Mozambique y en otros lugares del sur y del este de África, en el Cuerno de África, sustituyó la exportación ideológica de la revolución por la exportación de médicos. Los médicos cubanos están por todas partes. Cuba tiene un sistema sanitario excelente, con personal médico muy competente, y fueron, por ejemplo, la columna vertebral del sistema público de salud venezolano. Así que en lugar de exportar la revolución, Cuba empezó a exportar médicos, y ese problema desapareció. Luego tuvimos otros dos asuntos, ambos relacionados con la revolución. Uno fue que Cuba gestionó mal su economía y su sociedad, de modo que mucha gente se sintió impulsada a huir, arriesgaban la vida para cruzar el estrecho de Florida. Y teníamos personas llegando a nuestras playas, a los Everglades, por todas partes, desesperadas por salir de Cuba. Tuvimos un problema de refugiados cubanos y no fuimos capaces de resolverlo. Ya sabes, hoy hay millones de cubanos, de cubanoamericanos, como resultado de aquella avalancha de gente que salió de Cuba. Teníamos interés en mejorar la calidad de la sociedad cubana y de su economía, pero no seguimos ese camino. Seguimos presionando a Cuba, y el resultado fue que ahora tenemos más refugiados cubanos. Ahora llegan a través de México, cruzando la frontera. El cuarto problema está relacionado con otro aspecto de la revolución. Había estadounidenses, muchos estadounidenses, y también cubanoamericanos que poseían muchas propiedades en Cuba que fueron expropiadas por el gobierno. Plantaciones de azúcar, villas, edificios de oficinas, puertos, y así sucesivamente. Tuvimos una comisión de reclamaciones que intentó prepararse para resolver ese asunto, pero no lo resolvimos. Y ahí está la diferencia. Los dos primeros objetivos tenían que ver con la presencia soviética, es decir, con una potencia externa que amenazaba a Estados Unidos desde Cuba, y con el tema de la exportación de la revolución, que exigía el aislamiento. Es decir, había que castigar a Cuba para frenar esas cosas. Los otros dos, la cuestión de si los cubanos se sienten obligados a huir de Cuba hacia Estados Unidos, o si las reclamaciones de propiedad se resuelven o no, requieren diálogo. Y la administración Obama empezó ese diálogo. La administración Trump lo terminó. Así que tenemos una política hacia Cuba totalmente irracional y contraproducente, porque sin diálogo no podemos abordar ninguno de los dos asuntos que nos preocupan, el problema de los refugiados cubanos y las reclamaciones de propiedad. Así que ahí estamos. Eso de decir que Cuba supone una amenaza para Estados Unidos, primero, no tiene ninguna credibilidad, y segundo, es irrelevante. Es solo una excusa para lo que Marco Rubio y otros cubanoamericanos querrían que ocurriera: volver a Cuba, hacerse con el control y desplazar al gobierno actual. No siento ninguna simpatía especial por ninguno de ellos, pero creo que debemos ser claros. Nuestra política hacia Cuba ha sido irracional, sigue siéndolo, y atacar a Cuba fue irracional y probablemente, como dicen los propios cubanos, una auténtica masacre. Gracias. Muchísimas gracias, embajadora, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Temas destruibles, pero ha sido un placer hablar contigo. Gracias.